Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer desde el verso 43 al verso 48. Lucas capítulo 9, versículo 43 al 48. Amén. Lucas 9, 43 al 48. Así que listos para meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Ok, leemos Lucas 9, 43 hasta el versículo 48. Dice así la palabra del Señor. Unidos, hermanos. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Señor, te doy gracias porque nos permites alabarte y adorarte, nos permites leer tu palabra, Señor, y este es un enorme privilegio que tú concedes a tus hijos, Señor. A los hijos del Señor pertenece el cantar, dice aquel hermoso himno. Gracias por ese privilegio que tú nos das, que tú nos concedes. Ahora te ruego, Padre, que tú nos des la bendición de poder entender tu palabra, que tu palabra llegue al fondo de nuestro corazón y produzca el propósito, el fruto, la obra por la cual tú la estás enviando, Señor. Creo firmemente que nunca vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual la envías. Por eso te lo ruego, cumple tu propósito en esta hora, Padre. Habla nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Solamente queremos que uses este medio, pero que la gloria sea tuya, porque es palabra tuya, Señor. Y esto no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por esta bendición. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. El capítulo 9 de Lucas, hermanos, es un capítulo en donde hay varios sucesos, ese capítulo 9 de Lucas es un capítulo donde hay varios sucesos y varios episodios en donde el Señor Jesús está tratando con sus discípulos. Aunque alimenta 5,000, el Señor está tratando a sus discípulos. Los que han seguido la serie se deben de acordar, por ejemplo, desde el versículo 1 del capítulo 9 se habla de que los envió. Primero los escogió, allá hermanos, capítulos anteriores, y ahora los comisionó, vayan a predicar, y les dio autoridad y fueron y predicaron y volvieron dándole los informes. Que los demonios se sujetaban, que sanaban enfermos, y dice la Biblia que el Señor se los quiso llevar a descansar, ¿se acuerdan? Se los llevó a descansar al otro lado del mar, y allá los siguió una multitud. Y no los dejó descansar con sus discípulos. Y tuvo que alimentar a 5,000. ¿Y te acuerdas? En esa ocasión le dijo el Señor: denle de comer, probándolos, dice, a ver qué iban a hacer ellos. Cuando terminó la alimentación de los 5,000, Jesús se los llevó aparte y se puso a orar con ellos. Y les preguntó: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, unos dicen este, el otro. Y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Te acuerdas que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa ocasión, el Señor dio por primera vez el anuncio de su muerte. Y un mensaje que impactó tanto a los discípulos. ¿Te acuerdas lo que pasó? Que Pedro le dijo al Señor: no, Señor, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo que tú vas a morir? Se lo llevó allá y el Señor le dijo: quítate de mí, Satanás. Después se lo llevó al monte de la transfiguración. Lo subió a la montaña, a 3 de ellos. Y allá en las montañas, hermanos, vieron la gloria de Cristo. Y fueron impactados a tal grado que Pedro quería hacer 3 enramadas.
Y dice la Biblia que Pedro no sabía lo que decía y Dios le dijo a él: oíd, deja de estar hablando, Pedro. Bajan de la montaña. Y los 9 discípulos que no habían subido estaban en un apuro y un aprieto terrible. Habían quedado avergonzados porque no habían podido echar fuera a un demonio de un muchacho. Y el papá llega con Jesús: te lo traje, tus discípulos no pudieron. Y el Señor, tú sabes, hace el milagro y se ve la grandeza de Cristo. Y esa ocasión, cuando hablamos de la grandeza de Jesús, decíamos que la grandeza de Jesús se ve, hermanos, cuando se compara con la ineficacia de sus discípulos. La grandeza de nuestro Dios se ve cuando se ve el límite del ser humano. Por mucho que tenga autoridad y por mucho que eran discípulos de Jesús y que eran del grupo de los 12, en realidad los discípulos en ese capítulo 9, hermanos, se enfrentaron a su triste realidad. Fíjese que la cuestión del ministerio, hermanos, a veces muchos pueden, tristemente, en otros lugares más que acá, yo le doy gracias a Dios que acá no es tanto, idealizar a los hombres. Idealizar. Y digo la palabra idealizar para no ponerle idolatrar, porque hay quienes los idolatran. No toques al ungido. No te vayas a atrever a... Y sí es cierto, no estoy diciendo que no sea un honor y un privilegio altísimo ser embajadores de Cristo, porque la Biblia dice que eso es lo que es un siervo de Dios, un ministro de Dios. Pero hermanos, en comparación con la grandeza, con la majestad, con la pleitesía y la dignidad de Cristo, cualquier siervo de Dios será siempre un siervo inútil, por feo que se oiga la palabra. Recordamos hace tiempo, ¿verdad? Se usaban eslogan para campañas. Gran campaña evangelística con el gran siervo de Dios. Y por ahí algunas ocasiones platicamos, ¿verdad?, con el pastor y decíamos una gran verdad. Si es grande, no es siervo. Si es siervo, no es grande. Porque la palabra siervo en la Biblia significa esclavo y era el empleado de más baja calidad o nivel que el que hacía el trabajo más bajo. Hermano querido, la triste realidad de los discípulos se ve en los pasajes que hoy vamos a ver. Ahora, hemos estado viendo varias cosas ineficaces para echar un demonio, Pedro hablando lo que no sabía, Pedro siendo reprendido por Jesús: quítate de mí, Satanás. Hermano, probándolos porque no sabían qué hacer a la hora de tener que darle de comer a 5,000 personas, una serie. Pero habían venido de allá diciéndole que se les sujetaban los demonios, que sanaban enfermos. Pero Cristo les quiere, voy a usar la palabra, les quiere bajar un poquito su ego. Es como Pablo, ¿te acuerdas de Pablo en 2 Corintios 12? Fue llevado al tercer cielo, se le revelaron cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y después le mete el Señor un gancho al hígado y le manda un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que lo estuviera bofeteando. Y le rogó al Señor: quítalo de mí. Le dijo el Señor: Nel pastel, no te lo quito porque tú eres fuerte cuando eres débil. Y hermano Pablo vivió con un aguijón, se cree que de por vida. No se lo quiso quitar el Señor, porque Dios sabía que Pablo necesitaba estar pegadito a tierra. Lo que hoy vamos a ver, hermanos, nos deja ver una gran verdad. Te lo voy a poner en 3 frases que tengo acá y que le pedí a los muchachos cuando las pusieran. Y quizás con estas frases nos iríamos, pero hoy veníamos a estudiar la palabra del Señor. La primera: oye, el poder solo se sube a la cabeza cuando encuentra un cerebro vacío. Esto es lo que vamos a ver un poquito acá. El poder, óyelo bien, o para que entiendas, la vanagloria, el orgullo, la presunción, solo se sube a la cabeza cuando encuentra un cerebro vacío. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor, 2 Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Hermano, ¿sabes dónde está la excelencia del poder, del ministerio, del don, lo que tenga cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros? En un vaso de barro. 2 Corintios 4, 7 lo dice muy claritito: vasos de barro, vasos de barro, vasos de barro. No somos de aluminio ni de peltre.
Y alguien decía por ahí, no hermano, yo soy de barro, pero barro de porcelana, o sea, una estética. Las hermanitas son las que se vuelven de porcelana cuando se retocan el barro. Por más que lo retoquen, eres barro, hermanita. Quítale un poquito ese retoque y ve puro barro. Todo el que está aquí es barro. ¿Cuántos damos gracias a Dios que somos barro? Barros. Somos polvo y al polvo volveremos un día. Esa es nuestra gran verdad. No hay nadie de fierro, no hay nadie, hermanos, que aguante, ¿no? No hay ningún Iron Man aquí. No. Por favor, grábatelo. Pero ¿sabes cuál es el problema? La tercera frase. El barro se le subió al barro, oiga, al barro se le subió el lodo a la cabeza y anda diciendo que ya no hay alfarero. Tristemente, hermano, con los discípulos pasaba. Y tristemente pasa con el ser humano, pasa con nosotros, pasa con los siervos de Dios. Espero en Dios que no pase con ninguno de los que estamos aquí. Vamos a la palabra, vamos a Lucas. Esto es un preámbulo de lo que vamos a ver ahorita, hermano. Lucas capítulo 9, en el versículo 43. Oye esto, Lucas capítulo 9, hermanos, versículo 43. Lucas capítulo 9, versículo 43. Ponme mucha atención a lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta hora, hermano. ¿Sí? Para que tengamos en mente, ¿verdad?, lo que el Señor va a ir haciendo a nuestra vida. Dice la palabra del Señor ahí. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Se acuerdan que eso terminamos viendo hace como 10 días, un miércoles? Viendo la grandeza de Dios. ¿Cuándo se admiraban de la grandeza de Dios? Cuando Cristo echó fuera el demonio de aquel muchacho que sus discípulos no pudieron. Bueno, ese verso, hermano, conecta con la enseñanza de hoy. Por eso lo tuve que citar. Porque aún en algunas Biblias viene separado por unas notas de estudio. Pero el verso completo dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Interesante. Interesante, grábatelo. Mira la conexión. A Cristo lo están exaltando altísimo y de pronto le dice algo a los discípulos. En medio de ese momento, como diciendo, ¿sabes qué? No quiero que se me vayan a confundir. No quiero que este mensaje os vaya a hacer creer otras cosas. Así que tengo que decirle esto. Mire, yo quiero que vayamos a Marcos 9. Acuérdense cómo lo hacemos para agarrarle algunos datos, ¿verdad? A Marcos 9, 30 y 31. Marcos 9, 30 y 31 dice algo bien importante. Dice ahí la palabra del Señor, hermano. Y habiendo salido de allí, óyelo, habiendo salido allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese. El versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Sabes qué dice el verso 30? Vuelve al verso 30, Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, después de echar fuera al demonio, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese. O sea, ya Jesús otra vez no quiere estar con multitudes. Quiere estar solamente con sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque dice, porque el 31, porque enseñaba a sus discípulos. Era algo que solamente tenían que oír sus discípulos. Era una verdad tan fuerte, que si sus discípulos les iba a costar trabajo, olvídese, hermano, lo que iba a pasar con otra gente si lo escuchaban. Así que se los lleva aparte, caminando, y empieza, hermanos, a hablar y a darle esta enseñanza a sus discípulos. Lo primero que vamos a ver, hoy vamos a ver solamente dos tristes realidades de los discípulos desglosadas en varias partes. Una, la ignorancia que tenían del mensaje de Jesús. Y segundo, su ambición errada. La ignorancia del mensaje, hermanos, es para sus discípulos un mensaje que Cristo quería que ellos oyeran, como dice ahí. Vuelvo a Lucas 9, 43. Y la última parte de Lucas 9:43 dice, dijo a sus discípulos. O sea, ese mensaje es solo para ellos. Verso 44, ¿qué es lo que le dice a los discípulos? Oigan, hermano, haced, verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
Lo primero que le dice en el verso 44 es a ellos: hagan, ustedes mis discípulos, hagan que le penetre bien en los oídos estas palabras. En el original, y se dice que en la versión siriaca dice este texto: hagan que este mensaje llegue y traspase su oído y llegue hasta el fondo de su corazón. Yo sé que la mayoría sabe lo que dice Hebreos 4:12, lo podríamos decir, ¿verdad?, hasta de memoria. Acá nos lo van a poner los hermanos, ¿sí? La palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿verdad que sí, hermano? ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué hace la espada de dos filos? Dice: más cortante que una espada de dos filos y penetra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta lo más profundo de tu ser. Ahí donde tú necesitas que esa palabra llegue. ¿Tiene un poder para penetrar? Sí, óyelo bien. Pero hay algo que Jesús le dice a los discípulos. Cualquiera puede decir: hermano, no, pues que la palabra penetre solita. Sí, pero para que la palabra penetre, tú tienes que tener la actitud correcta para que penetre. ¿Hay un poder de Dios que pueda hacer que penetre? Sí, yo creo que cuando hay un llamado eficaz, cuando Dios va a trabajar y salva a una persona, penetra y lo traspasa. Y el otro día lo decía, no, la hermana decía: si el espíritu era sordomudo, ¿cómo lo oyó? Porque el poder de la palabra de Jesús tiene poder para hacer que un sordo oiga, que un muerto oiga la palabra. Porque dice la Biblia, el Señor Jesús en Juan 5, que en aquel día los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Ese es el poder de la palabra de Dios, que dice: sea la luz, y es la luz, que tiene un poder de penetrar hasta el alma y producir vida, y entonces hacer nacer de la persona. Esa palabra es la que oyó Lázaro y por la cual Lázaro resucita de los muertos. Una palabra poderosa, penetra. Pero lo que le está diciendo a los discípulos, mi hermano, es: ustedes hagan que les penetre bien. Tienes que prestar atención. Tienes que estar bien atento. Hay alguien que no quiere que tú escuches bien el mensaje. Hay alguien que no quiere que tú estés atento a la palabra. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Vamos a encontrar en la parábola del sembrador, ya lo vimos, hermano, que muchas veces la palabra queda encimita, no penetra, no echa raíces, no llega a lo profundo del alma, llega el enemigo y la roba. ¿Sabes qué dice Santiago? Hay quienes son oidores olvidadizos. Hermano, mira el mensaje de Cristo, haz que penetre bien, porque si la palabra tú no le estás poniendo la atención, óyelo bien, aquí entre nosotros hay un Dios maravilloso que quiere que tú oigas la palabra, pero hay un demonio o un montón de demonios que no quiere que tú la oigas. Y él es astuto y va a tratar de distraerte y desviar tu pensamiento, y ahorita acordarte que dejaste encendida la estufa. Deja que se arda la estufa, hermano. Ay, hermano, como dice, ¿para qué me lo acordó? Yo ni me acordaba. Yo voy a pensar que yo soy el demonio. Pero lo que te quiero decir es que el diablo es muy astuto para hacer que yo me desconcentre, me desvíe, no ponga la atención debida. Hermano, ¿y cuál es el propósito? Que la palabra no penetre, que la palabra no llegue. Y Cristo le decía a ellos, por eso se los lleva aparte, fuera del bullicio, fuera de la multitud, que nadie nos distraiga. ¡Ey! Hagan que les penetre bien estas palabras. Mira, te quiero llevar a lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 49 al 51. Hay verdades que son muy fuertes, hermanos, y que a veces no son tan sencillas de entender. Y te lo voy a decir ahorita porque probablemente esta que hoy vamos a ver en esta primera parte, a algunos les cueste trabajo entenderla. No te espantes. Te quiero llevar a un ejemplo que hay en Lucas capítulo 2, en el versículo 49 al 51. Lucas 2, 49 al 51, dice así la palabra del Señor, hermano. Ponme atención, oye esto. Cristo tiene 12 años. Se queda en el templo, se le pierde a los padres. Después de 3 días van a buscarlo y lo encuentran en el templo. ¿Te acuerdas de eso? Verso 49. Entonces les digo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y cómo dice el 50? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Ellos quiénes? José y María.
Sí, mi hermano. María, su madre, el vaso que Dios usó para que él se formara como hombre porque él ya era Dios. Y José, su padre tutor, si tú lo quieres ver en ese sentido. Dice ahí, ellos no entendieron, porque a ellos es que le está diciendo esa palabra. No entendieron las palabras que les habló. Y 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Y qué dice el 51? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Tú crees que María entendió desde el principio todo el plan que había para su hijo? Búscalo en 2:19, ahí mismo, capítulo 2, verso 19. Después de que llegan los pastores y adoran y alaban a Cristo y le dicen lo que habían dicho el ángel, dice ahí, hermanos, 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Cuál es la clave? Puede ser que yo no entienda algo porque el mensaje es muy profundo, porque son verdades complicadas. Pero lo que yo tengo que dejar es que esa palabra llegue al fondo de mi corazón para que ahí esté meditándola. Y meditándola es lo que hace, se oye fea la palabra, es lo que hace el ganado, una vaca, un toro, hermano, cuando come el pasto, lo está rumiando y dándole vuelta y vuelta. Meditar es eso, darle vuelta en tu mente, en tu corazón, analizar, hasta que un día llegue la comprensión. Bien interesante esto. Mira, te quiero dar un pasaje más, Lucas 1:66. Cuando nació el Bautista, muchas cosas se decían de él. ¿Te acuerdas que quedó mudo su papá Zacarías? Y dice el verso 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón. Las guardaban porque no las entendían. ¿Quién pues será este niño? Refiriéndose a Juan. Y la mano del Señor estaba con él. Cuando Jesús les va a decir a sus discípulos, dejen que penetre bien esta palabra, que traspase su oído, que penetre bien, que nada le distraiga, pongan atención, es porque lo que le va a decir es muy fuerte. Es un mensaje para el corazón. Mi hermano, no es casualidad que el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te voy a decir verdades fuertes. A veces guardamos en el corazón palabras de Cristo, mensajes de Cristo, que no pueden ser tan claros o que a lo mejor cueste trabajo entenderlos, pero tienes que guardarlos. Dejar que la palabra llegue al fondo de tu alma y en su momento, ahorita vas a ver cómo el Señor trabaja con ello, la va a hacer producir para que tú puedas entender esa verdad. Hay cosas que no se entienden en el momento. María no lo entendió, los discípulos no lo entendieron, pero hay que guardarlas. Mira lo que dice Sproul, hermano. La frase número 4, hermano. Sproul dice estas palabras. Las palabras de Dios pueden estar en la mente sin estar en el corazón. Pero no puede estar en el corazón sin estar por la mente. Por lógica, para que la palabra llegue a tu corazón tiene que entrar por aquí. La fe viene por él y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Sí, la fe pasa por tu mente, la razonas porque nuestra fe es razonable. Dice, yo tengo una fe ciega en Dios. Nel, mi fe no es ciega, mi fe se razona. Sí, mi fe tiene base bíblica, mi fe es pensante, la tengo que analizar. Esto está escrito para que tú y yo la estudiemos y la entendamos. Cuando la entiendo, entonces va al fondo del corazón. Puede ser que a veces llegue al fondo del corazón y pasó por la mente, pero hay cositas que no le capté. Pero no por eso la dudo. Hay cosas que me cuesta trabajo entender, pero yo sé que es palabra de Dios y dejo que penetre mi corazón. Pero Sproul dice, no puede estar en el corazón sin que primero haya estado en la mente. Y tiene que pasar por ahí. Ahora, te llevo algo importante. Era un mensaje para el corazón, pero era un mensaje que era sobre el dolor y el sufrimiento del Mesías. El verso 44 de Lucas 9, la segunda parte dice, primero dice, haced que os penetre bien estas palabras. ¿Por qué? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Parece un juego de palabras, ¿verdad? El Hijo del Hombre en manos de hombres. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Hay quienes han dicho que el título del Hijo del Hombre es un título de humillación de Cristo. No, hermano. No. Vamos a Daniel. ¿Dónde nace el título del Hijo del Hombre para Jesús? En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire qué majestuoso es el título del Hijo del Hombre.
Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, Daniel está contando, después de ver la imagen de los reinos, hermano, dice ahí, hermano, miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí con las nubes del cielo, venía uno, ¿como qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días aquí es representado, o es una representación de Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante del anciano de días, de él. Y le fue dado, ¿qué cosa le fue dado al Hijo del Hombre? Dígalo, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio del Hijo del Hombre es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No, Hijo del Hombre no es cualquier título humillante. Es el título donde se revela una profecía en el Antiguo Testamento de Daniel, donde se ve a Jesús, hermano, viniendo ante el Padre y diciéndole, hey, es tiempo que vayas a este mundo a reinar. Nosotros creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pues su reino tiene que ver con la figura de Hijo de Hombre. Sí, de la línea de los reyes, hijo de David, tiene que ver con Hijo del Hombre. De la línea de Judá, el león de la tribu de Judá, tiene que ver con Hijo del Hombre. Es una figura que no es humillación, sino es exaltación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que que se ve majestuoso, que es el rey que gobierna el mundo, que tiene todos los reinos de la tierra, ¿va a ser entregado en las manos de hombres? ¿Ves lo complicado del asunto? ¿Ves por qué Cristo que le penetre bien esta palabra al corazón? Porque no es fácil entender cómo es posible que el que tiene el dominio del universo tenga que ser entregado en manos de hombres y de hombres pecadores. En otras partes dice de gentiles, en manos de Pilato, en manos de Anás, de Caifás, de los soldados romanos, de esa gente perversa. ¿Cómo es posible que ese rey majestuoso, que para ellos era el Mesías, los rabinos, los judíos, los fariseos entendían todo? El Hijo del Hombre, que es un título que Jesús se atribuye a él, iba a ser muerto en la cruz del Calvario. Esto no era fácil de entender. ¿Lo quieres ver? Mira, hermanos, su ignorancia del mensaje se deja ver en las palabras del verso 45 de Lucas 9. Lucas 9, 45. ¿Por qué cree que Jesús le decía, hagan que les penetren bien esta palabra, que les llegue a su corazón? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Hay dos cosas aquí. Sí, las estaban veladas, pero ellos no la entendían. Ellos no la entendían. ¿Por qué no entendían? Vuelvo a explicarte. Porque Daniel 7, 13 y 14 presenta al Hijo del Hombre viniendo en majestad. Se le da el reino, el honor, la gloria, los poderes del mundo, hermanos, todo en las manos del Hijo del Hombre. ¿Y cómo es posible que ese Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombre? ¿Es que acaso no tiene poder? ¿Es que acaso no tiene toda la pleitesía para dominar al mundo? ¿Y cómo es posible que se entregar? Cristo lo dijo en Juan capítulo 10, hermano. A mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar a la hora que yo quiera. Yo la voy a entregar, no es tanto. Ahora, es entregado, el término es entregado, y todos diríamos, ¿quién lo entregó? Ah, los judíos. ¿Quién lo entregó? Judas. No, ¿quién lo entregó? Su mismo Padre. Dios cargó en él el pecado tuyo y mío, hermano. Y si lo quieres ver directamente, ¿quién lo entregó? Tú y yo. Sí, somos la causa por la que fue entregado, pero esto era un plan eterno. Entregado, dice Hechos, hermano, bajo el propósito eterno de Dios, bajo el plan de Dios. Hay soberanía de Dios, y ese es el plan, pero hay responsabilidad del hombre. Lo mismo, hermanos, la palabra va a penetrar, sí, el poder de Dios, pero tú tienes que dejar que la palabra penetre. Siempre vamos a encontrar esas dos combinaciones. Ahora no la entendían, ellos no la entendían, pero es que dice el texto, hermanos, que ese era el plan de Dios, que no la entendiesen. Quiero llevarte a entender esto, que es la parte, creo yo, de las más importantes, y por eso es que es complicado.
Hermano, Lucas capítulo 18. Vamos a ver el tercer anuncio de su muerte. Yo les he dicho, hermano, que Jesús anunció 3 veces su muerte. La primera fue cuando Pedro le dijo, no, Señor, no hables de la muerte. Y Cristo le dijo, quítate de mí, Satanás. Lucas 9:22. La segunda es la que estamos viendo. Esta que le acaba de decir, que te penetre bien, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos del hombre. Lucas 9:44. Y la tercera es Lucas 18. El tercer anuncio de su muerte. En los 3 evangelios están los 3 anuncios, hermano. Lucas 18, verso 31 al 34. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, es lo que le decía yo hace rato. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Cómo dice el verso 34, hermano? ¿Lo lees conmigo? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les eran encubiertas. Y no entendían los que les decía. Oh. Te voy a decir cosas fuertes ahorita. Ay, hermano, yo no le entiendo la palabra. Tienes un problema, hermano. Necesitas estudiarla más. Pero no te quiero asustar. Pero probablemente sea porque el mismo Espíritu de Dios no te esté abriendo los ojos para que la entiendas. Y necesitas su ayuda y su gracia. Porque ahorita vas a ver lo que en realidad nos va a llevar a entender la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Cristo, su revelación, tanto desde el Antiguo como el Nuevo Testamento de Dios, va de forma progresiva, va de menos a más. Lo que en el Antiguo Testamento se veía oscuro, en el Nuevo Testamento se ve claro. Lo que en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, era sombra de lo que iba a venir, ya en el Nuevo Testamento vino. Lo que en el Antiguo Testamento se anunciaba, en el Nuevo Testamento se cumplió. Fue de menos a más la revelación de Dios. La revelación de Dios a nuestra vida es igualito, hermano. Va de menos a más. Va en un proceso, pero va en un proceso que tiene que llevar una lógica creciente, no menguante, creciente. Nosotros creemos que vamos como la luz de la aurora. ¿Cómo dice la Biblia? Que va en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Va a llegar el día perfecto, hermanos. Cuando entonces tú ya no verás oscuramente. Cuando dice la Biblia, conoceré como fui conocido. Cuando entonces voy a entender todo lo que ahorita quizás me cueste trabajo entender. Pero tiene que ir en aumento. Si no hay aumento, preocúpate. Está rara la cosa. Si no hay un proceso de crecimiento, antes bien crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, las cosas estarían muy raras y muy preocupantes. Mira, te quiero llevar, hermano, rápidamente a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes cómo les enseñaba Cristo? Conforme a lo que podían oír. Marcos 4:33. Marcos 4:33. Y vamos a usar varios textos así rapidito para entender, hermano, este progreso de conocimiento. Marcos capítulo 4, versículo 33 dice la Biblia: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, dice ahí, conforme a lo que podían oír. Yo lo voy a explicar así en términos del Departamento de Educación. A los niños de cuneros no le pueden dar la clase que le están dando a los primarios. A los párvulos no le pueden dar clase que están dando a los adolescentes. Materiales muy buenos que adquirieron, hermanos, con los que trabaja el Departamento de Educación, pero por lógica lleva secuencia. Es como alguien, yo ya quiero estudiar secundaria y no has estudiado primaria. ¿De a dónde? ¿Para dónde vas? Tienes que entender que es un proceso. Hermano, Cristo les hablaba conforme a lo que ellos podían oír. El concepto es podían entender. ¿Quieres ver cómo se los explicó después? Juan 16, versículo 12 y versículo 13. Juan 16, 12 y 13. Y pon mucha atención para que ni te angusties si no lo estás entendiendo, pero que al mismo tiempo, ¿qué es lo que me falta? Esto te va a dar un tic. Mira, capítulo 16, versículo 12 y versículo 13.
Mire lo que les dice Cristo. Cristo ya está a punto de morir. Cuando está hablando esta palabra, se cree que se las dijo un día antes de ir al Calvario. Aún tengo muchas cosas que decirles, que deciros. ¿Pero qué les dice? Pero ahora no las podéis sobrellevar. Si se las digo, los voy a espantar. No van a aguantar. ¿Qué les dice el versículo 13? Pero cuando venga, ¿quién, hermano? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes por qué Pedro escribió primera y segunda de Pedro? ¿Por qué Juan escribió su evangelio? ¿Por qué Lucas escribió su evangelio? ¿Por qué Mateo escribió un evangelio? Porque Juan escribió un evangelio, escribió primera, segunda y tercera de Juan, escribió Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo, el que les iba a enseñar todas las cosas. Cosas que en su momento Jesús sabía que ellos no estaban capacitados para recibir. No había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos hasta el día de Pentecostés, se los aclaró claramente. Por eso les decía ahí, les conviene que yo me vaya, se los voy a enviar y cuando venga, Él les va a guiar hacia toda verdad. A que entiendan esa verdad que ahorita les cuesta trabajo entender. ¿Sí entienden de quién depende todo? Esto no es del que quiere ni del que corre, volvemos a lo mismo. Es de quien Dios se quiere dar a revelar por su Espíritu, ahorita lo verás. Juan 12:16, vamos a seguir entendiendo esto, que es la parte medular de esto. Juan 12:16, dice el versículo, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Juan lo escribe ya después de que pasó todo eso. Pero cuando Jesús fue glorificado, ¿te acuerdas cuando fue glorificado? Cuando asciende y manda al Espíritu Santo después, 10 días después. Cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. ¿Entiendes el proceso? ¿Por qué Jesús les veló el entendimiento para que no entendieran esa verdad? No era el momento de que lo supieran. No les caía el 20. ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre vaya a ser entregado en manos de hombre? Esto no tiene lógica quizás en su mente. No le entendían, les faltaba capacidad. Pero el verso dice que es que había un plan de Dios. Era para su protección de ellos. Ahorita verás por qué. Mira, te llevo algo más, hermano. Lucas capítulo 24. Y esto es algo que se estudia y se enseña, hermano, cada actividad, cada culto de resurrección. En muchos de esos se ha hablado y se ha explicado este verso. Lucas capítulo 24, porque este suceso se da cuando Cristo resucita. Versículo 44 al 46. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué hace Cristo con sus discípulos? Entonces les abrió, ¿qué, hermano? Léalo conmigo fuerte. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Hasta cuándo les abrió su entendimiento? Hasta que Cristo resucita. Ahora vamos a leer. Levanten la mano los que necesitan que Cristo le abra el entendimiento. El entendimiento, no el cráneo, porque el cráneo que te puede dar un hachazo aquí vas a quedar como Frankenstein después. Un costurón aquí se te va a ver horrible. No, el entendimiento. Ah, Señor, cuánto necesitamos tu ayuda. Si Cristo no abre el entendimiento, nadie lo conoce. ¿Sabes quién es el que va a conocer al Padre por el Hijo? Aquel dijo Jesús, a quien el Hijo se quiere dar a revelar. La salvación es de Él, hermano. Esto le cuesta trabajo al hombre, al machismo del hombre. No, yo soy el que tomo la decisión, yo soy el que decido. No. El que decide a quién darse a revelar es Él, hermano. Y dale gloria a Dios si por ahí tú estás percibiendo, gloria a Dios, entonces es señal buena que le estoy entendiendo.
Sí. Dile gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo una obra en mí. ¿Sabes cómo lo dice? 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Este verso es muy conocido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pablo se lo decía a los corintios que se creían los grandes sabios porque estaban cerquitita de Atenas, eran griegos y creían que ahí estaba la gran sabiduría. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, ¿saben qué? No, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo por la locura de la predicación, porque les costaba entender cómo es posible. Óyelo bien lo que te voy a explicar, hermano. ¿Cómo es posible? Antes de ver el verso, todavía no me lo pongan acá porque lo ponen a leer, ya no ponen atención. ¿Cómo es posible que Dios vaya a dar vida a través de la muerte de alguien? ¿Cómo es posible que Dios vaya a ganar a través de perder? ¿Cómo es posible que Dios vaya a producir vida eterna a través de la muerte de un hombre que es entregado en manos de hombre? Eso en la lógica humana no es posible. Eso es la locura de la predicación, dice 1 Corintios capítulo 10. Le parecía locura a los griegos. Esos son loqueras. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer eso? Sí, es verdad. Sin Dios es imposible creerlo. Pero mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El asunto no es tanto un asunto de intelecto. Sí, claro, tenemos que leer bien, observar bien el texto, leer con cuidado, aprender a interpretar correctamente la Biblia. Sí, sí, todo eso sí. Pero sin el Espíritu Santo eso no sirve de nada. Sin el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, eso, hermanos, no nos serviría de nada. Es muy importante entender que el asunto es espiritual. Se disciernen espiritualmente. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, eres un hombre natural y por lo tanto para ti sería locura. Así que si por ahí en tu mente pasa el pensamiento de locura ahorita, con tu mano, no, muy dentro de ti, hazte una crucita, ¿sí ves? Oye, estoy listo. Necesito algo más que solo querer entender. Mira, la frase 5, hermanos, por favor. John Preston dice estas palabras. La razón por la que algunas personas aman a Dios y otras no lo aman es porque Él decide revelarse a algunos y a otros no. Nada más así, ¿ves? Así. Como diciendo, esa es la verdad, hermano. Y esa es la verdad bíblica. Le vela el entendimiento. A quien quiere se da a conocer. A quien Él quiere da su espíritu para que a través del espíritu lo puedan conocer. No depende de mí, de ti. Depende de lo que Dios quiera hacer a través de tu vida, de mi vida. Ahora yo creo que ahí pasa algo, hermanos, con los discípulos. Volvamos nuevamente, ¿verdad? A Lucas capítulo 9. Después de ver, voy a leer nuevamente el verso completo, hermano. Lucas 9, versículo 45. Lucas capítulo 9, verso 45. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Había un plan de Dios. Y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Te acuerdas lo que acaba de pasar? Solamente te voy a recordar, hace 10 días lo vimos. No pudieron echar fuera al demonio. Dice que cuando llegaron a su casa, a la casa donde estaban hospedados, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios? Y Jesús le dijo, por vuestra falta de fe y vuestra falta de oración y vuestra falta de ayuno. ¿Te acuerdas que lo vimos? No sé si por eso de ahora ya mejor se quedaron calladitos, ya mejor ni le preguntamos. ¿Por qué temían preguntarle? Primero, porque no querían conocer toda la verdad terrible de que era cierto que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre y eso le golpeaba su ego. No, es que nuestro Mesías pensábamos que iba a entrar montado en un caballo blanco a destruir a los romanos y a salvarnos de manera milagrosa, a como lo acababa de hacer.
con el demonio, y a como acaba de verse en el monte de la transfiguración. ¿Cómo es posible que ese que vimos glorioso en la transfiguración nos diga que va a ser entregado en manos de hombre? ¿Cómo es posible que ese que acaba de echar fuera al demonio vaya a ser entregado en manos de hombre? No le quieren preguntar porque sentían que quizás la verdad iba a ser mucho más gorda, o la otra porque le iba a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es su problema? El mismo que les decía yo por cual no pudieron echar fuera demonios. Tienen falta de fe. Le falta una persona en su vida, porque en realidad les faltaba. El Espíritu Santo aún no había venido a su vida para estarlos en ello. Voy a ir rápido. Después de ver la ignorancia del mensaje, su triste realidad de los discípulos, aparece inmediatamente otra triste realidad. Versículo 46. Y es su ambición errada. Por favor, hermano, no te desconectes. ¿De qué les está hablando Jesús? De que el Hijo del Hombre, de que Él va a ser entregado en manos de hombres. Está hablando de su muerte, de su sufrimiento, de su dolor. Y de pronto, hermanos, en medio de ello, ¿qué hacen estos condenados discípulos? Con todo el respeto para los discípulos. Ojalá y no le hayan dado la llave a Pedro del reino de los cielos como cuentan en el cuento, porque no me va a dejar entrar. Pero ¿qué hacen estos ingratos discípulos? Hermano, el versículo 46, entonces entraron en discusión. Y cuando dice entonces, es que después de ese asunto, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes creen que habrán discutido ahí, hermano? Ya rápido echamos toda la bronca y le echamos a Pedro. Ahí dice que todos. Pero yo me imagino Pedro. No, yo acabo de hacer la confesión de que él era el Cristo. Y él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Casi como el concepto católico. No, pero ustedes 9 no la hacen. A 3 de nosotros los llevó al monte de la transfiguración. Así que vamos echando la bolita entre los 3. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? Y no creas que era un asunto de un aguilita. O de piedra, papel y tijera. No. Empezaron a discutir. Les afloró su yo, su ego, su carne. Cristo les está hablando de su muerte. Y estos están peleando el hueso. ¿Tú ves la cosa? ¿Lo claro que está el asunto? Parece ser que la palabra de Cristo no ha penetrado exacto a su corazón. Y su yo y su ego resalta y brinca rápidamente. Y empiezan ellos, hermano, oye bien, a discutir entre ellos quién de ellos va a ser el mayor. Ahora, ¿tú crees que fue la única vez que lo discutieron? No, hermano, varias veces se armó la bronca entre estos discípulos. Te quiero llevar a la última cena. La última cena. Tú sabes cómo es el ambiente de la Santa Cena, ¿eh? Tú te imaginas, la has visto en el cuadro que pintan. El Señor sentado, Juan recostado en su pecho, al otro lado el que lo iba a entregar. Y ahí están todos sentaditos. Cristo hablando de su muerte, de su sufrimiento. Lucas capítulo 22, verso 21. Vamos al pasaje. En vez de contar, imaginártelo, vamos a ver cómo lo dice. Verso 19, desde el 19, y tomó el pan. 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Está dando la Santa Cena. De igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta la copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y de pronto dice Jesús, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y te acuerdas, otros evangelios dice que todos empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo? Y dice que le hacían señas a Juan. Si has leído los evangelios, le hacían señas a Juan. Pregúntale quién es. Porque Juan era el discípulo amado. Dile que te digas. ¿Eran chismosones los discípulos? Más o menos. De como el calco. No, acá no hay de eso. Eran de allá. Ellos eran así. Dice ahí, hermano, a la verdad. Oiga lo que dice Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay del hombre que por quien es entregado. Cristo está hablando de su tristeza, que le da dolor, la traición. Uno de ustedes me va a entregar. Y vea lo que dice el verso 23. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. ¿Y qué dice el 24?
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La neta, ¿tú crees que no es correcto decir esto es condenado? Malagradecido. Cristo no sé si le está hablando esas palabras con un nudo en su garganta. Horas después les iba a decir, ayúdenme a orar porque estoy angustiado hasta la muerte. Ya ahí sentía la angustia de la muerte. Y estos están peleando el hueso mayor. Y se discuten quién es, se me hace que tú eres. Y nadie le atinaba porque creían que era cualquier otro menos Judas. A Judas se veía una cara de santo. Voltea a ver la cara que está a tu lado, a ver. Este le veo cara de Judas, no. Este le veo cara de Juan el apóstol, ay, su cara tierna. Porque a veces nos imaginamos a Juanito así, ¿no? El discípulo amado. Ay, qué dulce, un corazoncito su cara. Ya lo vas a ver el miércoles, porque aquí no aparece tanto. El miércoles vamos a ver las segundas actitudes de esto. Pero véalos, todos están discutiendo quién de ellos, hermanos, va a hacer eso. Y se empiezan a discutir sobre quién de ellos va a tener el puesto mayor. ¿Qué onda con los discípulos? ¿No que el Señor los escogió? ¿Qué idea te das tú a veces del ministerio, del liderazgo? ¿Tú te imaginas que son personas con aureolas que casi vuelan? No, hermano. Vasos de barro, que tristemente a veces al barro el lodo se le sube a la cabeza. Y empieza la persona a perder piso. Puede pasar. Porque es tan importante orar por ellos, por los líderes, por los que ministran, por los que sirven, por los presidentes de departamento, en cualquiera. Porque a veces hay esto. Discuten sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sabes, hermano? Mira lo hermoso de esto. No sé qué estés pensando ahora mismo, pero te lo voy a decir a como lo dice el versículo 47, hermano, de Lucas 9. Es claritito el pasaje. Lucas capítulo 9, versículo 47. Dice la Biblia, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso en medio. Yo quiero explicarte, no solamente oyó su discusión, sino percibió qué es lo que hacía que tuvieran esa discusión. Si sabes tú, ¿verdad? Que antes que tu palabra salga por la boca, primero la palabra está en pensamiento. Y si sabes cómo dice el Salmo 139, Dios, tú conoces la palabra antes de que salga en mi boca, cuando ya está en mi pensamiento. Así como decir, no lo dije, pero lo pensaste, ingrato. ¿Ah? Ahora, yo sé que ahorita no dices nada. ¿Qué estás pensando? ¿Sabes que ahora mismo el Espíritu de Dios, Cristo está aquí? Dice ahí claramente, percibiendo, el concepto es de un discernir, entendiendo tus pensamientos, entendiendo qué es lo que había en su corazón y por qué ellos están discutiendo sobre el asunto. Jesús entiende la realidad de su problema y entonces tomó un niño y lo puso junto a él. Me gusta, hermanos, cómo lo dice Marcos. ¿Por qué? Porque vamos al texto que está en Marcos, hermano. Mira, dice la palabra del Señor, hermano, en Marcos capítulo 9, verso 33 al 36, para que vean el asunto, cómo está. Dice Marcos 9, 33 al 36. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿qué discutían en el camino? Mas ellos callaron. Él sabía que la habían regoteado toda. Ellos callaron porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, hey, vengan para acá, no se hagan tontos, no se queden calladitos. Les voy a hacer una pregunta. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Me fascina esa acción de Cristo. Agarra a un niño, no sé, andaba por ahí o vivía en esa casa. Lo trae, lo pone en medio y después lo toma en su brazo. Yo me lo imagino que se lo sienta en la pierna.
buscaba yo una imagen, ¿verdad? Para a veces hacer la promoción del evento y encontré esa donde Jesús está con un niño. ¿Cómo habrá sido el niño? No sé. ¿Qué edad habrá tenido? No sé. Pero Jesús toma un niño como un modelo de humildad. Después de discernir sus pensamientos, Dios va a usar a un niño, el nivel más puro de inocencia, de humildad, de sencillez. Y dice, hermano, lo puso delante de ellos, lo sienta en sus piernas o lo toma en sus brazos, hermano. Y les dijo, vuelvo a Lucas capítulo 9, en el versículo 48. Lucas 9, 48, dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, oiga lo que les va a decir, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¡Hey, discípulos! Dejen de pelearse por el puesto más grande, porque entre nosotros el más grande es el más pequeño. Acá no es como en el mundo. ¿Se acuerdan que así lo enseñó Jesús? En el mundo, los que dicen que son servidores, se sirven del pueblo, se enseñorean del pueblo. Entre nosotros no será así. El que quiera ser grande tiene que ser el esclavo. La palabra siervo significa eso, del griego doulos. Tiene que estar dispuesto a servir y bajarse a lavarle los pies. ¿Te acuerdas lo que hizo Jesús? Tomó una palangana de agua, se quitó la túnica y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Lo que hacía el empleado, el esclavo de más bajo nivel en una casa. Y les dijo, si yo, su maestro, he hecho esto, háganlo ustedes unos a otros. Y ahora usa de modelo a un niño, hermanos, para hacerles ver que en realidad el asunto tiene que ver con a quién es que recibes tú. Y que entiendes, si quieres ser grande en verdad la obra de Dios, tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo, tienes que estar dispuesto a bajarte a un nivel, hermano, de inocencia como la de un niño. Es más, Jesús en otra ocasión dijo, si no nos volvemos como niños, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Porque de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Y para ser un niño tienes que empezar por nacer de nuevo. Y desear como un niño recién nacido la leche adulterada. La leche espiritual no adulterada, perdón. Tienes que desear lo más puro que es la palabra de Dios para que vayas creciendo y entender, sí, de qué tengo que aprender a ser un niño, sí, su humildad, su sencillez. Jesús está tomando de modelo un niño para hablarle a esos arrogantes discípulos que se están peleando por ser el más grande dentro del reino. Mira, te quiero llevar rapidito a Mateo capítulo 10, verso 40. Mateo 10, 40. Para que entiendas que el más pequeño es el más grande en el reino de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Dice la palabra del Señor ahí de la siguiente manera. El que a vosotros recibe, mira cómo se lo decía a los discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, ¿a quién recibe, hermano? Al que me envió. Es lo mismo que les dijo allá a los discípulos. Oiga esto, por favor, póngame atención. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, o sea, oye, a un predicador de la palabra, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, si se refiere a su siervo, porque lo ideal, él les concientizaba, dejen de creerse la gran cosa. Yo no les escogí porque sean lo más importante, yo les escogí porque son los más pequeños. Y ahorita vas a ver cómo se los presenta. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. Solo por cuanto es discípulo. No profeta, no pastor, no, solo por ser discípulo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua. Todo depende a quién se lo das, por qué se lo das, con qué propósito se lo das. Y hermano, ¿a quién representa esa persona a la que tú se lo estás dando? Es importante entender esta verdad. ¿Sabes por qué le dijo Jesús eso? Volviendo a Lucas, capítulo 9, en el versículo 48, la última parte del verso.
porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. ¿Te acuerdas cómo lo dijo Pablo cuando habló del cuerpo? El miembro que parece ser menos inservible, que menos tiene importancia, sí tiene importancia dentro de la obra de Dios. No sé cómo te sientas tú, mi hermano, o qué es lo que tú buscas, pero aquí hay algo que tenemos que entender. Cristo usa de modelo a un niño, un pequeño, para hablar de humildad, hermano. Y aquí es importante entender, frase número 6, mis hermanos. Mire, esto es importante, hermano. En el reino de Cristo, la mayor honra no, oiga bien, la mayor honra no es mandar, no es tener un puesto, es servir, hermanos. Es servir, es servir. El más grande es el que sirve, independientemente sea cualquier ministerio. Se oye fuerte, pero el más grande no es el que se para detrás de un púlpito en el reino de Dios. ¿Te acuerdas cómo lo dijo? No estoy quitándole valor e importancia al ministerio, hermanos, directo. No, por favor, no me vayan a entender. Pero yo quiero que entiendas, hermano, como un día lo dijo Jesús de Juan el Bautista. No se ha levantado un profeta mayor que él. Pero dijo, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Siempre y cuando tenga la actitud de siervo. Tenga un corazón de siervo. Tenga un corazón de niño. Sea humilde, sea enseñable, sea mandable, sea dispuesto, el más grande. No sabe predicar, el más grande. Sabe lavar los baños, el más grande. Increíblemente hace la limpieza, el más grande. Solo trabaja enseñando a niños pequeñitos, el más grande. Qué equivocado a veces estamos de cómo las cosas la ve el mundo y cómo la Biblia lo presenta, hermano. Siempre Jesús tomó un niño, Marcos 9, 35 al 37, Marcos 10, 35 al 38, hermano, siempre los iba a poner ahí y siempre se enojaban ahí. Porque un día llegó la mamá de Juan y Jacobo, ¿te acuerdas? A decirle al Señor, Señor, di que mis hijos se sientan uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Le dice, mujer, estás errada, no sabes ni lo que pide. Porque la mamá siempre quiere el mejor puesto. Ahora, ¿qué papá aquí no quiere? Yo sí, hermano, yo quiero que mi hijo tenga un puesto grande. ¿Quiere que tu hijo tenga un puesto grande? Enséñales de pequeñito a agarrar la escoba, a agarrar el trapeador, a que te ayude a lavar los trastos. Lo estarás haciendo grande. Mira, mi hermano, Efesios capítulo 3, verso 8. ¿Cómo crees que se comparaba Pablo con los demás? Y ya voy a terminar. Ya, Efesios 3, 8. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice Pablo, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo se comparaba Pablo? El más pequeño de todos los santos. Y conte, hermano, que el santo más chiquito es santito. Sí, santito, chiquitito. Nada. El más pequeño de todo, él así. ¿Te acuerdas cómo decía? Y a lo último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pero yo he hecho más que todos los grandes apóstoles. Pero como se frenaba, le quería ganar yo y se frenaba y decía, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque tú y yo, hermanos, la gran verdad de nosotros es que separado de Cristo, nada podemos hacer. Tú y yo sin Cristo somos un cero a la izquierda. Buenos para nada. Aunque te duele en tu ego, pero esa es la verdad bíblica. ¿Qué hacer, hermanos, entonces cuando surge esta triste realidad de nuestro ego? Ignorancia del mensaje, no entender las palabras de Cristo. Hermano, te quiero decir lo que dice Colosenses 3:16, rapidito. 3 cosas para aplicarte. Primero, dice Colosenses 3:16, acá está mi hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales.
¿Qué tienes que hacer, hermano? Para que por ahí Dios vaya haciendo que el conocimiento acerca de Él vaya progresando. Que esto more en abundancia. Satúrate de Biblia, llénate de Biblia, métete más con Dios en Biblia. Dile, Señor, ayúdame a conocerte más, ora más, pídele sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Y qué le vas a pedir? Abre mi entendimiento, Señor. Dame de tu espíritu para que tu espíritu me ayude a entenderlo cada vez que yo vaya a leerlo. No entres a la Biblia en tu devocional sin antes haber orado. Señor, dame luz para entender este pasaje. Pero que more en abundancia, que more en abundancia. Satúrate de ella. No solo la escuches, estúdiala en tu casa. Léela a diario, haz un hábito diario que penetre bien a tu corazón. Ah, hermano, pero no lo entendí. Va a llegar el momento donde el Espíritu de Dios te va a ayudar a entender el texto, te lo aseguro. Porque jamás Dios nos va a dejar solo en este proceso. Oh, hermano, ¿sabes cuál es el problema? Hebreos capítulo 5, verso 11, se ha predicado mucho. Carlos lo predicó antes de irse, ¿verdad? En Hebreos. Pero este verso nos dice una realidad. El gran problema de muchos es esto, hermano. 5:11 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuantos habéis hechos tardos para oír. Hermano, sinceramente, si eventualmente llego, si no tengo el hábito continuo de leer la Biblia, si no estoy, la verdad es que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cristo, su palabra es poderosa para penetrar. Acá se predica y se enseña la palabra, pero tú tienes que tener la disposición de oírla, de escucharla, de estudiarla, de leerla, porque para eso es la Biblia. Y por último, hermano, ¿qué hacer cuando hay discusiones? ¿Qué hacéis cuando batalla tu ego, tu yo, por querer ser más grande que otro? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Te pones de pie? Filipenses 2, 3 al 5. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos. Y vamos a decirlo fuerte, hermanos. Unidos. Dice así la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí sabes qué es lo que hizo Cristo? No estimó ser igual a Dios, se despojó de su gloria, vino el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre para ir a entregarse en manos de hombres. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti y a mí y para enseñarnos principios de humildad. Si yo, el Hijo del Hombre, voy a ser entregado en manos de hombre y aprendo a humillarme a mí mismo, como dice ahí, hasta ser obediente, hasta muerte y muerte de cruz, ¿por qué tú y yo vamos a estar peleando por puestos que no nos pertenecen, sino que solamente son de Dios? Y Él los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿La gloria de quién es? ¿Del que se lo da? No. Solamente tenemos algo que Dios nos ha dado, sea lo que sea que Dios te haya dado. La gloria es para aquel que es el dueño de todo. Amén, hermano. Ese es el Cristo que haya en ti y en mí siempre ese sentir. Para que dejemos de pelear por puestos, para que no haya vanagloria, para que haya humildad, para que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Y estés dispuesto un día, si es necesario, a lavarle los pies a tu hermanito. No estaría bien, no estaría nada mal volver a hacer esa práctica que hicimos alguna vez, ¿se acuerdan? Era un olor grato que había aquí cuando se quitaban los zapatos los hermanos. Ya lo hicimos. Ah, pero fue de mucha bendición. Dios sanó corazones, fue bonito ese evento. Pues por ahí a lo mejor el otro año para Semana Santa se practica algo así. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que estar dispuestos a bajarnos y que Dios trabaje en nuestra vida y decirle, Señor, abre mi entendimiento, quebranta mi corazón, ayúdame, Señor, porque yo necesito menguar para que crezcas tú. Vamos a orar. Señor, te doy